Neurociencia del Ejercicio, episodio 6. Hola, mi nombre es Carlos Allen, profesional de la actividad física y el deporte, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con maestría en neurociencia aplicada al ejercicio y el deporte, realizada en la Universidad de Paderborn, Alemania. Desde mi niñez me gustó hacer deporte y tuve la suerte y también la disciplina de llegar a convertirme en un atleta seleccionado nacional y representar a mi país internacionalmente en competencias de medio fondo en el atletismo, específicamente 800 metros y 1500 metros planos. Actualmente me dedico a la administración y entrenamiento deportivo, tanto a nivel educativo, competitivo y también por salud. En mi tiempo libre sigo siendo un apasionado corredor y investigador neurocientífico. Bienvenidos al programa Neurociencia del Ejercicio, el podcast en español en el que te doy a conocer, explicar y discutir los principales hallazgos neurocientíficos relacionados al ejercicio y la salud del sistema nervioso. Por medio de la exposición, lectura y discusión de estudios neurocientíficos relacionados al ejercicio, te explicaré los efectos neuronales, cognitivos y clínicos del ejercicio y la actividad física y qué beneficios nos brindan. Si eres entrenador, maestro de educación física, preparador físico o instructor de fitness, seguramente sabes cómo mejorar la condición física a través del desarrollo de las capacidades cardiovasculares y musculares. Pero ¿te has puesto a pensar que cada ejercicio, cada movimiento, cada acción es generada, controlada y evaluada por el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro prioritariamente? Lo interesante es que esta influencia recíproca, es decir, el ejercicio puede influir en las funciones cerebrales, modular las funciones cognitivas, mejorar el estado de ánimo y disminuir los niveles de estrés. Veremos cómo todo esto es posible porque el ejercicio genera cambios anatómicos y funcionales en las principales estructuras y conexiones del sistema nervioso. Por esto y más, actualmente el ejercicio es considerado una terapia alternativa o medicina complementaria para prevenir y reducir afecciones neurodegenerativas, cognitivas y mentales, pero más importante, también para mejorar nuestro rendimiento cognitivo. Si este tema te interesa y te llama la atención, quédate, suscríbete a este podcast. Cada semana estaré compartiendo interesantes y recientes estudios del ejercicio y el cerebro. También te invito a visitar mi blog, neurocienciadelejercicio.com. Ahí encontrarás los artículos y episodios, enlaces a los artículos originales en inglés. Así también podrás realizar tus comentarios y preguntas sobre el tema de neurociencia del ejercicio, además de conocer mis programas de ejercicio con orientación neurocientífica. Recuerda, neurocienciadelejercicio.com. Bueno, ahora sí, empezamos con el episodio. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pues básicamente pues nosotros también estuvimos ahí disfrutando estas fiestas y por eso pues durante estas 3 semanas prácticamente desde el 21, 22 de enero, de diciembre, no he publicado un artículo, pero ahora estamos de vuelta ya para empezar el 2022 en el que les prometo cada semana estar subiendo un nuevo episodio, un nuevo artículo que analizaremos sobre neurociencia del ejercicio. Entonces, el día de hoy vamos a empezar el año con un estudio acerca de HIFT y rendimiento cognitivo. El HIFT son las siglas en inglés para High Intensity Functional Training o entrenamiento funcional de alta intensidad. Eh, Básicamente, este estudio que vamos a analizar hoy trata sobre este tema de cómo este tipo de entrenamiento de HIFT influencia el rendimiento cognitivo. El HIFT representa un método apropiado para mejorar el rendimiento cognitivo, específicamente la memoria de trabajo. El título del artículo es HIFT es más efectivo para aumentar de manera aguda la memoria de trabajo de la caminata aeróbica, un ensayo exploratorio, aleatorizado y controlado. El autor es Jan Wilke, un autor alemán del Departamento de Medicina Deportiva
de la Universidad Goethe de Frankfurt am Main y es un único autor. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el abstract. Los ejercicios aeróbicos y de resistencia o con pesas aumentan de manera inmediata el rendimiento cognitivo. El entrenamiento funcional de alta intensidad o HIIT combina las características de ambos regímenes, pero su efecto sobre el rendimiento cognitivo no está claro o no ha sido investigado. 35 individuos sanos de 26.7 años con una desviación estándar de 3.6 años, 18 de ellos mujeres, fueron asignados al azar a 3 grupos. En el primer grupo, catalogado como HIIT, realizó un entrenamiento funcional con el máximo esfuerzo y en formato de circuito involucrando todos los grupos musculares del cuerpo. Mientras que el segundo grupo, denominado walk o walk en inglés, caminar, caminó al 60% de la reserva de frecuencia cardíaca. El tercer grupo permaneció físicamente inactivo leyendo un libro y se denominó control. Antes y después del periodo de intervención, que duró 15 minutos, el rendimiento cognitivo se evaluó con el Stroop Test, el Trail Making Test y el Digit Span Test. Se utilizó ANOVA de medidas repetidas e intervalos de confianza del 95% como prueba post-hoc para detectar diferencias en los grupos y en el tiempo, es decir, entre previo y posterior a los protocolos. Los resultados. Se encontró una interacción significativa entre los grupos y el tiempo para la condición de conteo hacia atrás del Digit Span Test con un valor p-value, un valor p de 0.04 y un intervalo de confianza de 95%. Es decir, que el FIT fue superior a el grupo que caminó y al grupo de control. Además, el análisis de la puntuación total del Digit Span Test y la condición incongruente del Stroop Task reveló efectos pre y post con un valor de P de 0.05, siendo el HIIT la única intervención que mejoró el rendimiento cognitivo. No se encontraron diferencias para el Trial Making Test. En conclusión, el HIIT representa un método apropiado para mejorar de manera inmediata la memoria de trabajo, siendo potencialmente superior al ejercicio de tipo aeróbico moderado. Muy bien, eso termina entonces el artículo, el abstract del artículo, y ahora vamos al comentario personal. Primero quiero empezar con el tema del HIIT o entrenamiento funcional de alta intensidad, por sus siglas en inglés, HIIT. Este como método de entrenamiento es una tendencia muy popular en el mundo del fitness, que integra el esfuerzo cardiovascular y muscular. El HIIT utiliza movimientos funcionales, multimodales y multiarticulares, por ejemplo, sentadillas, flexiones, burpees, en algún momento puede utilizar algún tipo de pesas. Estos ejercicios funcionales utilizan todo el cuerpo y provocan un patrón de reclutamiento motor universal, es decir, reclutan las unidades motoras de todo nuestro cuerpo. Todos los grupos musculares se ven involucrados en ese tipo de ejercicios. El HIIT también tiene una configuración de intervalos de descanso mínimo o casi nulo entre cada repetición o entre cada ejercicio. Puede haber descansos de 15 segundos, 10 segundos, máximo de 30 segundos, y en algunos casos el descanso es casi nulo, pasas de un ejercicio hacia el otro. Estas características confieren al HIIT la capacidad de mejorar la fuerza y la potencia muscular, pero además también generar adaptaciones cardiovasculares anaeróbicas y aeróbicas, por lo que se ha demostrado que el HIIT desencadena efectos beneficiosos sobre el consumo de oxígeno, también la potencia anaeróbica y la fuerza muscular simultáneamente. Los beneficios neurofisiológicos del HIIT es que además de tiene estos beneficios, los primeros estudios neurocientíficos asocian el HIIT con una reducción aguda del BDNF, que es una molécula o sí, una sustancia que hemos hablado, creo que lo hablamos en algún otro episodio,
que se incrementa o que posibilita la creación de nuevas neuronas en el hipocampo o que también protege las neuronas ya existentes. Y esto se ha asociado con un mejor rendimiento cognitivo. Entonces, y curiosamente, en intervenciones más largas, con un incremento del BDNF basal. Es decir, con intervenciones cortas de HIF se ha logrado una reducción, pero con las intervenciones largas se ha logrado un incremento. Además, una sesión aguda de entrenamiento de HIFT en circuito mejoró la memoria a corto plazo y el control inhibitorio. Esto reportado también por Wilke y sus colegas en otro estudio también de este año 2020. Y también una intervención de 3 meses mejoró el rendimiento en el aprendizaje espacial, la separación de patrones y la capacidad de atención por el estudio de Ben Cerf y sus colegas también en el 2020. En este estudio, que fue publicado también en el año 2020 por el autor alemán Jan Wilke, se utilizó una intervención que consistía en una sesión de 15 ejercicios para todo el cuerpo, realizados en formato de circuito con repeticiones de 20 segundos de entrenamiento y 10 segundos de descanso, lo que decíamos, un descanso bastante corto, con una duración de total de 15 minutos. He de decirles que esta configuración es muy parecida a un protocolo de HIF muy conocido que se llama Tabata, que utiliza justamente 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso y estos repetidos durante 8 ejercicios que hacen un total de 4 minutos. Y luego de esos 4 minutos se repiten nuevamente por 3 ocasiones la misma serie de ejercicios para dar un total de 12 minutos. Este protocolo de Tabata, de hecho, en otros estudios ha demostrado que de repente, pues se los traigo en el siguiente episodio, pero este entrenamiento ha demostrado que mejora la capacidad aeróbica en manera similar a lo que sería correr 50 minutos de carrera continua a un ritmo moderado. Esto pues durante un periodo de 6 a 8 semanas de entrenamiento. Es decir, este protocolo que utilizó Wilke en este estudio del 2020 pues es muy similar, lo único pues que utiliza, en vez de utilizar 8 ejercicios, utiliza 15, en vez de utilizar 3 repeticiones del circuito como tal o de la serie de ejercicios, utiliza 3 y eso hace un total de 15 minutos, ¿verdad? En lugar de 12. Entonces, en este caso, la Wilke seleccionó estos ejercicios básicamente por dos objetivos principales. Primero, porque garantizaban la implicación de los principales grupos musculares para aumentar el consumo absoluto de oxígeno y la simulación de patrones de movimiento fundamentales en la vida cotidiana, como flexiones, sentadillas, desplantes, etcétera, movimientos que normalmente una persona aún sedentaria tiene que estar realizando en sus actividades diarias. Muy bien, otra situación es que quiero aclarar qué es lo que es rendimiento cognitivo. El rendimiento cognitivo, que de hecho puede subdividirse en funciones cognitivas de orden superior, como son el control inhibitorio y la memoria de trabajo. Y también hay funciones cognitivas de orden inferior, como lo son la atención y el tiempo de reacción. Estas funciones básicamente pues son las que nos permiten como ser humanos el poder realizar acciones y decidir si voy a hacer algo o no, porque mi experiencia previa me indica que tengo un mal antecedente de eso, entonces me inhibo para poder realizar eso. También la memoria de trabajo, que es básicamente pues la que te ayuda a mantener procesos de cálculos aritméticos, pequeños trozos de información que te van a servir en los siguientes 5, 10, 15 segundos. Por eso es una memoria de trabajo corta o de corto plazo. Pues esos son procesos cognitivos superiores. Pero el simple hecho de poner atención a algo es una función cognitiva de orden inferior y así como el tiempo de reacción, es decir, reaccionar ante un estímulo y desplazarme o cambiarme de posición o virar hacia determinada posición
eso después de un estímulo, pues esa también es una función cognitiva inferior, digamos. Entonces, las revisiones sistemáticas disponibles hasta el momento que han investigado los efectos del ejercicio de tipo aeróbico han detectado un efecto positivo en el rendimiento cognitivo, pero incluso cuando se realiza como un único entrenamiento, o sea, una única sesión. Tanto el ejercicio continuo aeróbico de intensidad moderada como el de alta intensidad han reportado un impacto positivo en el rendimiento cognitivo. Muy bien, ahora el otro aspecto sería el Stroop Task. El test de Stroop o Stroop Task consta de 3 partes. Esto creo que ya lo platicamos en el episodio 3 o 2, me parece. Pero bueno, básicamente en estas 3 partes, en la primera y la segunda sección de captación de atención, se pide a los participantes que nombren lo más rápidamente posible las palabras escritas o los colores que aparecen en una hoja. En la primera sección, las palabras pueden ser rojo y están escritas con tinta negra. Es decir, se les pide que nombren las palabras. Ellos ven la palabra rojo escrito en negro y dicen rojo. En la siguiente, que es más o menos, esta primera condición es más o menos la condición normal de lectura. Es decir, uno lee las palabras en diferentes tipos de palabras, todas escritas en un solo color, regularmente el negro. Entonces, esto es lo que trata de imitar esta primera parte del test. En la segunda parte, siempre es para captar la atención, pero bueno, ya le cambia el color a la palabra, o sea, es decir, la tinta de la palabra. Si está escrito rojo, va a estar escrito con tinta roja. Si está escrito verde, va a estar escrito con tinta verde. Y pues la persona tiene que nombrar los colores de la palabra, cosa que es sencilla, se le llama una condición congruente, porque es congruente el color con la palabra ¿cómo se llama? Que aparece. Luego, la tercera sección representa una medida de control de la inhibición y básicamente se le dice una condición incongruente. Las palabras de colores se presentan de forma incongruente, por ejemplo, verde escrito en color rojo o azul escrito en amarillo. Aquí los participantes deben nombrar el color de la palabra mientras que ignoran las letras. Es decir, si en letra dice amarillo, pero está escrito en color azul, naturalmente la persona, porque eso es a lo que hemos estado acostumbrados, acondicionados, va a leer la palabra. Si está escrito azul, escrito en amarillo, entonces normalmente o naturalmente va a tender a leer el azul. Pero entonces cuando él se da cuenta de que la instrucción es diferente, antes de decir la palabra, él se detiene, hace un proceso de inhibición de su respuesta natural y procesa la instrucción que se le ha dado. Entonces dice, no debo de leer azul, no debo de decir azul. Ahí dice azul, pero yo debo de decir el color con el que está escrita la palabra y ese es amarillo, entonces digo amarillo. Esa es la tercera condición. Para el análisis posterior en este tipo de estudios o de este tipo de test, se registra el tiempo necesario para completar la tarea. Regularmente, pues la primera condición es bastante rápido, es casi instantáneo, es la primera o es la forma natural en la que estamos acostumbrados a leer. En la segunda condición posiblemente hay un poquito de retraso, digamos, en la respuesta, en que la persona nombre las palabras, pero regularmente donde se ve una gran diferencia es ya la tercera condición, porque ahí, como les digo, entra ese momento de inhibición en el que tenemos que inhibir nuestro impulso natural de lectura y cambiarlo por determinar qué color es el que estamos viendo. Y eso pues hace que se retrase la respuesta. Entonces, ¿qué tanta confiabilidad tiene este test para determinar este control inhibitorio y esta capacidad de atención? Básicamente, pues se ha demostrado por medio de estudios de fiabilidad y consistencia interna una correlación de interclase de 0.82, que es pues bastante alta, y una consistencia interna con el alfa de Cronbach, que son test estadísticos de 0.93 a 0.97, lo cual pues implica pues que sí es bastante consistente
en poder, en ser fiable y también en su consistencia interna o su validez. El otro test que se está utilizando, que se utilizó aquí, es el Trial Making Test. En este caso, este es un test de creación de rastros y consta de dos partes. La parte A, los participantes deben conectar los números linealmente crecientes utilizando un bolígrafo a la máxima velocidad posible. En la parte B, deben enlazar números y letras sucesivos, por ejemplo, del 1 a la A, del 2 al B, de forma alterna. Al igual que en la prueba de Stroop, esta se registra también el tiempo necesario para completar la tarea y los resultados de la prueba proporcionan una medida de detección visual y de atención, sobre todo para la condición, la primera parte, la parte A, y de flexibilidad cognitiva y de memoria de trabajo en la parte B. Se ha demostrado una alta fiabilidad de 0.81 a 0.86 en cuanto a la correlación de interclase y una validez de constructo de 0.86 también. Bueno, el otro test que utilizaron fue el Digital Span Test o la prueba de amplitud de dígitos, y esta se realiza en dos condiciones. En la primera, los participantes tienen que memorizar y repetir cantidades crecientes de números que se leen. Y al principio deben de recordar 4 números. Si la memorización es satisfactoria, se le leen 5 números y él debe de memorizarlos y repetirlos. Y así continúa subiendo la cantidad de números leídos que tienen que memorizar y repetir. Para cada paso se realizan 2 repeticiones y se otorga 1 o 0 puntos en función del éxito de la memorización. La prueba termina si se fallan los 2 intentos. La segunda condición es idéntica a la primera, es decir, siempre se les leen números, ellos deben de memorizarlos y repetirlos durante 2 veces, pero aquí los números deben de repetirse en orden inverso, es decir, por ejemplo, si el evaluador le dice 2, 4, 7 y 9, ellos deben de repetir en voz alta 9, 7, 4, 2. Esto pues le agrega otra dinámica sobre todo de memoria de trabajo a la prueba. Ambas partes de la prueba y la puntuación compuesta están relacionadas con la memoria a corto plazo, ¿verdad? Que eso es básicamente, y la memoria de trabajo. Es decir, qué tanto yo puedo almacenar información por un periodo corto de tiempo para poder utilizarla posteriormente al finalizar ese periodo de tiempo. Esta prueba de amplitud de dígitos es fiable en mediciones repetidas con una confiabilidad o con una correlación de 0.73%, pues que se ha encontrado en algunos estudios. El otro tema que quiero mencionar rápidamente es la reserva de frecuencia cardíaca, que lo menciona el artículo, que lo utilizaron el grupo que caminó, el walk, que lo caminaron 15 minutos en una cinta rodante, al 60% dice de la reserva de frecuencia cardíaca individual. La reserva normalmente lo que se utiliza para poder medir la intensidad, lo más habitual, es la frecuencia cardíaca y el porcentaje de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, recientemente se ha empezado a utilizar esta reserva de frecuencia cardíaca, que básicamente se determina mediante una fórmula de Carbonen, que fue quien la propuso, en la cual se resta la frecuencia cardíaca en reposo, se le resta la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima del individuo y la frecuencia cardíaca en reposo. Y luego se multiplica por la intensidad que nosotros queremos que el individuo realice. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia cardíaca de reposo de 60 y mi frecuencia cardíaca máxima estimada es de 200, porque digamos tengo 20 años y utilizo la fórmula tradicional de 220 menos la edad, entonces me da 200. Entonces, primero resto esos 200 de frecuencia cardíaca máxima de los 60 de frecuencia cardíaca en reposo. Eso me da 140. A eso se le multiplica por la intensidad. Es decir, si yo quiero hacer a 60%, esos 140 los multiplico por 0.6, ¿verdad? Que sería 0.6 es igual a
al 60%, entonces son 84. Y a esos 84 le sumo la frecuencia cardíaca en reposo, porque es 60, y en ese caso me daría una frecuencia de 144, que esa es el 60% de la reserva de frecuencia cardíaca. Es decir, lo que postula este autor, o que postuló este autor Carbonen, y que pues tiene algo de sentido, es que el 200 de frecuencia cardíaca máxima no puede ser el 100% de la frecuencia, porque regularmente nunca vamos a estar en una frecuencia cardíaca cero, a menos que estemos muertos. Entonces, nuestro nivel cero, digamos, es la frecuencia cardíaca en reposo, que en el ejemplo que yo les di son 60 pulsaciones por minuto. Entonces, ese es nuestro nivel cero y ese debería ser el 0%, no la frecuencia cero. Y entonces a partir de ahí se va calculando, se toma como ese 60 como un valor cero y luego a partir de ahí se calcula el porcentaje, es decir, de 60 a 200 hay 140 pulsaciones y esos 140 se toman como un 100%. Y entonces en base a eso se sacan los porcentajes y como ahí ya solo tenemos un porcentaje sobre 140, le tenemos que sumar al final la frecuencia cardíaca en reposo, que es el valor cero. Y entonces ya nos da la frecuencia a la que queremos que trabaje el individuo en determinada intensidad, en este caso el 60%. Bueno, ya bastante información, digamos, que quería aclarar antes de entrar a un pequeño análisis, básicamente como un análisis de la de la terminología de este estudio. Ya como discusión del estudio, pues de hecho, pues estos autores en su mismo reporte, en el artículo, en la parte de la discusión, ellos sugieren que el HIIT puede mejorar de forma inmediata el rendimiento cognitivo, precisamente para la memoria a corto plazo y en el control inhibitorio. Esto pues porque los resultados que ellos encontraron, que en la puntuación del Digit Span o del test de dígitos o de alcance de dígitos, ellos encontraron que solo el HIIT fue superior al WAC y al CON y al grupo que caminó y al grupo de control que solo leyó. Y también en la condición incongruente del Stroop test que está relacionada con control inhibitorio. Entonces, básicamente, pues ellos se basan en esta conclusión y dicen que el HIIT fue ligeramente superior al ejercicio aeróbico continuo. Los autores mencionan que los posibles mecanismos que explican este aumento en el rendimiento cognitivo son el aumento de la perfusión cerebral tras el ejercicio que se ha reportado en otros estudios y segundo, el aumento de los niveles séricos de cortisol y BDNF que también se ha reportado con entrenamiento de resistencia con pesas y también con ejercicio aeróbico. Sin embargo, los resultados son contradictorios en el sentido que no reportan mejoras en el ejercicio aeróbico como tal, sino que únicamente en el HIIT, en el de caminar, no la reportan. Y estas diferencias en cuanto a ejercicio aeróbico han sido reportadas en otros estudios, entonces por eso este resultado es contradictorio. Inclusive otros estudios han reportado que con intensidades del 40 al 60% de la capacidad de oxígeno máximo hay una mejora en la capacidad cognitiva. También hay otro autor que sugiere que múltiples factores, o ellos tratan de explicarlo en que Brown y sus colegas sugiere que hay múltiples factores que influencian la relación entre el ejercicio y la condición, siendo estos algunos el nivel de forma física que tenga la persona o la condición física que tenga el nivel y el modo de ejercicio, la modalidad de ejercicio. Una implicación clínica práctica importante del presente estudio es que el HIIT representa una alternativa al uso de otros métodos de entrenamiento convencionales, es decir, el entrenamiento de aeróbico, ¿verdad? Pues básicamente pues mandar a correr a la gente o a nadar, a bicicletear, y esto pues como para poder tratar o mejorar la condición física tanto aeróbica, anaeróbica como de fuerza. Sin embargo, el HIIT basado en estos resultados que mejoró el aspecto cognitivo puede ser una alternativa para aquellas personas que entrenan o buscan un entrenamiento para mejorar su rendimiento cognitivo, para mejorar o para prevenir el deterioro cognitivo que se da en la edad o normalmente con la edad o cuando se tiene alguna enfermedad degenerativa como alguna de las demencias o Alzheimer. Entonces, esto lo que permite es que es una alternativa más para el entrenamiento
que quizá por ser mucho más atractiva permite, porque el HIIT hay estudios que han reportado y si lo podemos ver en muchos de los gimnasios donde trabajan este tipo de entrenamiento, resulta ser más atractivo para la gente, lo disfrutan más y además han reportado pues una mejor adherencia, digamos, a este tipo de programas que a un programa, digamos, de entrenamiento continuo. Entonces el HIIT representa una alternativa, pero no solo para lo que respecta a la mejora o recuperación de la función motora, es decir, a ganar nuevamente condición aeróbica, anaeróbica, fuerza y movilidad, sino que también cuando se pretende mejorar el rendimiento cognitivo per se, o sea, es decir, es un método alternativo para mejorar el rendimiento cognitivo basado pues en los resultados de este estudio. Además, el HIIT también podría ser interesante para los individuos sedentarios que por carencia de motivación o tiempo limitado no realizan ejercicio, ya que se ha reportado que una mayor motivación intrínseca y mayor disfrute de ejercicio con esta actividad de HIIT que con una actividad de tipo aeróbico moderado. ¿Qué limitaciones le veo yo al estudio? Primero que no se investigó la sostenibilidad de la mejora del rendimiento cognitivo, con evaluaciones de seguimiento adicionales, por lo que investigar los cambios crónicos después del entrenamiento a largo plazo es necesario y pues es una línea de investigación que a futuro se puede sopesar. Es decir, el investigar no solo el rendimiento inmediatamente después del ejercicio del HIIT o el aeróbico, sino que también incluir otras evaluaciones de estas capacidades cognitivas, digamos 5 minutos después, 10 minutos después, 30 minutos después, 1 hora, 2 horas, 24 horas, 12 horas después de haber realizado el ejercicio. Esto pues nos daría un poquito más de luz en cómo esta influencia del entrenamiento de HIIT y del ejercicio aeróbico realmente pues puede mantenerse a largo plazo o a un mediano plazo, digamos, por lo menos durante un día, durante unas horas después de haber realizado el ejercicio. Esto es especialmente interesante porque si, por ejemplo, yo quiero mejorar mi rendimiento académico, quiero mejorar mi rendimiento de trabajo, tengo un examen importante, tengo una reunión importante, una presentación en mi trabajo que es importante y quiero pues tener esa facilidad en mis funciones cognitivas que estén al 100%, yo podría, antes de ir al trabajo, poder realizar una sesión de ejercicio de HIIT o de esta parte aeróbica y 2 horas después, porque normalmente yo termino de hacer ejercicio, me ducho, desayuno algo, voy camino al trabajo, que puede llevarme desde media hora hasta 1 hora y media, dependiendo la ciudad en donde viva, ¿verdad? Entonces, sí necesitaría alrededor de 1 hora y media a 2 horas y media para, digamos, iniciar la presentación o iniciar mi examen importante. Entonces, pero si hay investigaciones que respalden que después de esas 2 horas, 3 horas, eh, esa mejora en el rendimiento cognitivo continúa, pues darían un mayor soporte a este tipo de práctica o este tipo de mejoramiento cognitivo, ¿verdad? Con vistas a rendimiento académico y rendimiento laboral. La otra parte que veo como limitación del estudio es que no incluye una comparación con una sesión de entrenamiento aeróbico o con una sesión de entrenamiento de resistencia con pesas como tal, y a una intensidad equivalente. Es decir, si el HIIT es high intensity, es alta intensidad, entonces debería haberse comparado con una sesión de entrenamiento aeróbico de alta intensidad o con una sesión de resistencia con pesas de alta intensidad. Y entonces de esa forma, pues podríamos también, porque podría ser que solamente el ejercicio aeróbico, pero a alta intensidad, genere las mismas mejoras en el rendimiento cognitivo que el HIIT. Entonces, pues esa es una de las limitaciones que creo que pues en futuros estudios ambas limitaciones pues pueden irse incorporando para pues ir darnos más luz y mejor conocimiento científico sobre la implicación de estos regímenes de ejercicios o modalidades de ejercicio tienen sobre nuestro rendimiento cognitivo.
Eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar Neurociencia del Ejercicio, tu podcast en español, donde te doy a conocer y discutir los principales hallazgos científicos relacionados al ejercicio y la salud del cerebro. Síguenos y suscríbete a este podcast en tu podcaster favorito para recibir notificaciones de los nuevos episodios. También visítanos en neurocienciadelejercicio.com. Allí puedes formular tus preguntas o consultas y conocer mis programas de ejercicio con orientación neurocientífica. neurocienciadelejercicio.com. Si esta información te pareció útil, te pido puedas apoyarnos con una valoración de 5 estrellas en la aplicación de podcast en la que nos escuches. Esperamos nos escuches en el siguiente programa la semana que viene. ¡Hasta luego! O como dicen mis amigos alemanes, bis bald.